Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos una vez más a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Les saluda su servidor, doctor Javier Ávila Morales, y les recuerdo que estamos en vivo desde Radio Universidad 89.5 FM y vía internet por tv.uacu.mx. Como todas las mañanas de jueves, es un gusto compartir con ustedes este espacio en el cual pues tratamos temas afines al área de la salud. En este momento, pues le doy la más cordial bienvenida a mi compañera de conducción, la doctora Eva Perusquía. Eva, muchas gracias, bienvenida. Buenos días a nuestro auditorio, los saludo con mucho gusto y les recuerdo nuestros teléfonos, el 442-192-1200, extensión 37120, 192-1293 o el celular 442-249-8788, donde con gusto responderemos todas sus preguntas. Me da gusto también saludar a la gente de Radio UAC Adreita en el 95.9 y les recuerdo estamos en vivo en el 89.5 de FM. Muchas gracias, Eva. Y bueno, pues esta mañana tengo el placer, el gusto de contar en el estudio con el doctor Marco Alonso Gallegos Corona, anatomopatólogo, de los maestros de Prosapia en la Facultad de Medicina, una trayectoria profesional impresionante en la ciudad de Querétaro, además de un excelente amigo y compañero. El doctor Marco Alonso Gallegos es egresado de la licenciatura en Medicina por la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. Posteriormente realiza sus estudios de posgrado en patología, en anatomopatología, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Hospital Pemex de Picacho. El doctor también en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro realiza su maestría en Ciencias Médicas, ha sido profesor decano del área de patología, se ha jubilado incluso ya en la facultad y también tuvo una vida institucional importante en el Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente el doctor Gallegos se desempeña como anatomopatólogo en el medio privado y tenemos la fortuna que nos sigue apoyando en el Sistema Universitario de Salud en las clínicas de Santa Bárbara y Santa Rosa. Así es que, doctor Gallegos, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación y sabe que es un gusto contar con usted. Muchas gracias por la invitación y también a todo el público de Radio UAC y TV UAC, que estoy aquí con un placer de compartir con ustedes pues los temas de interés para el público que nos escucha. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo iniciaría, doctor, con una pregunta que puede ser muy evidente, muy obvia, pero preguntarle a usted, ¿qué hace un anatomopatólogo? ¿Cuál es la especialidad de la patología para que nuestro público sepa la trascendencia que tiene? Claro, muchas gracias. Bueno, la anatomía patológica es una especialidad de la medicina que se dedica al estudio de las enfermedades, basada principalmente en los cambios anatómicos, macroscópicos y también en los cambios microscópicos, y actualmente ya ha rebasado inclusive estas barreras y llegado a límites de lo que conocemos como la biología molecular. Tanto de que cada vez pues las enfermedades se han hecho más, vamos a decir, complejas en sus mecanismos de discernir las diferentes características que presentan, y que esto ha hecho también que la medicina evoluciona con técnicas nuevas de diagnóstico para poder ser más precisa y evitar ambigüedades, ya que actualmente pues una entidad que tiene una semejanza muy parecida con otra entidad también, llámese una neoplasia o llámese un proceso inflamatorio específico, si no tenemos exactamente la causa y el nombre y apellido de ese proceso de enfermedad y aplicamos un tratamiento de manera
vamos a decir, general, podemos tener una respuesta pues inadecuada y con esto perjudicar al paciente. De ahí pues que cada vez los procesos de diagnóstico son más complejos, más específicos, y con esto ha hecho pues de que los que nos dedicamos al área de diagnóstico, como en mi caso la anatomía patológica o los patólogos, que así nos llaman, porque patos es el origen griego del término enfermedad, y nos dedicamos pues a este tipo de estudios para llegar al diagnóstico basado en pues los especímenes o las muestras que tenemos con la tecnología de estos procesos técnicos, el apoyo de técnicos y otros colegas del área también pues afín, poder tener una preparación o unos elementos de respuesta a las pruebas biológicas o moleculares para tener un diagnóstico lo más preciso posible, ¿verdad? Entonces, nos dedicamos en esencia al estudio de la enfermedad, principalmente para establecer un diagnóstico. Muchas gracias, doctor. Eva. Doctor Alonso Gallegos, buenos días. ¿Qué tal? Me da Buenos mucho días, gusto Eva. saludarlo. Doctor, para nuestro auditorio y situarnos también en el contexto, ¿cuál es la herramienta principal de trabajo de un patólogo y en qué ámbito se desarrolla su trabajo? Bueno, así como herramienta principal, pues hay muchos elementos con los que tenemos que interactuar para poder establecer un dictamen de diagnóstico. En esencia, inicialmente en la evolución del conocimiento de la enfermedad fue lo que sería nada más la vista, el tacto, el olor, inclusive hasta el sabor de algunos elementos de exudados o secreciones para poder establecer alguna situación diferencial entre un proceso de enfermedad u otro. Posteriormente ya llegaron elementos que nos permitían ver elementos más pequeños o partículas más diminutas en los componentes de los tejidos, y de ahí que pues se diseñó estos equipos que amplifican a los objetos varias veces, que conocemos como microscopios. Estos microscopios, pues obviamente iniciaron con procedimientos muy elementales, con poca capacidad de amplificación. Después se fueron perfeccionando al transcurso del tiempo. Prácticamente hasta ahora contamos con equipos altamente sofisticados que pueden tener una excelente amplificación y resolución con luz que podemos ver de manera directa, o sea, luz visible. Pero también hay otros elementos que se han desarrollado en base a métodos de observación que dependen, por ejemplo, los microscopios electrónicos dependen de un flujo de electrones, o los de rayos X también de elementos totalmente que no podemos ver con nuestra capacidad visual, pero que incrementan la definición de partículas pequeñas, que inclusive podemos ver moléculas. Pero, digamos, este tipo de elementos de amplificación no podían ser utilizados si no tenemos una contraparte de proceso técnico de las muestras para poder obtener cortes muy delgados de los especímenes a estudiar, y aparte esos cortes tienen que ser contrastados con colorantes para poder ver los elementos de las células, del citoplasma, de los componentes extracelulares, o también en estudios, en el caso de la microscopía electrónica, ser teñidos con metales pesados como el plomo, el osmio, y poder observar partículas pues como las membranas celulares, la cromatina, los cromosomas, organelos celulares, e inclusive algunas moléculas o macromoléculas, ¿no?, que podemos identificar con estas técnicas. Con esto, obviamente, pues se logró un salto enorme para poder identificar muchos elementos normales y anormales, y poder tener, obviamente, ya una pues espectro de procesos de enfermedad que compartían estas características de anormalidad. Entonces, quizás la herramienta, como dice la doctora, más importante sean los microscopios. Dependemos, sí, evidentemente, de estos apoyos de amplificación para poder identificar pues estas partículas que no son visibles a simple vista, y que podemos llegar inclusive a límites que son ya subcelulares o a veces moleculares. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, muy importante, y bueno, para nosotros en el área de oncología y de cáncer, pues
el análisis de lo que quitamos de las piezas, justamente para poder saber si son buenos, si son malos, etcétera. Claro. Doctor, ¿qué nos puede platicar de las técnicas iniciales que son comunes y que nuestro auditorio identifica, como por ejemplo el Papá Nicolau? Claro. ¿Qué fue de lo que, digamos, empezó a potenciarse para hacer los diagnósticos de cáncer del cuello de la matriz, etcétera, etcétera, pero que también el Papá Nicolau no solo se utiliza a nivel cervical, claro, sino en muchas otras áreas? Sí, en muchas áreas se ha desarrollado. Sí, de hecho, la anatomía patológica inicialmente se desarrolló en elementos de órganos prácticamente o de especímenes muy voluminosos, y también había que hacer cortes para ver muestras histológicas de estos elementos con algún proceso de enfermedad. Pero buscando la forma de no llegar a ser tan invasivos y tener una condición de establecer una enfermedad apoyada en los cambios morfológicos, fue que se empezó a proponer y a diseñar estudios de mínima invasión. Ahí fue que se inició el estudio de las células o de la citología. Inicialmente, como todo proceso novedoso, pues fue visto que no era tan atractivo como tener una pieza anatómica completa o un fragmento de una lesión orgánica y analizarlo de manera directa, pero muchas veces no podemos llegar a un extremo tan invasivo para poder tener un espécimen para analizarlo. Y la idea de estos cambios que ya se conocían en las piezas anatómicas y estudios histológicos se transpolaron a estudios de citología. Fue que esto inicialmente se difundió y se propuso en lo que fue el cáncer cérvico-uterino. De hecho, este tipo de neoplasia fue uno de los azotes del ser humano desde prácticamente la década de los años del siglo pasado, de los principios de 1910, 1920. Y no había forma de detectarlo más que con biopsias o ya en procesos muy avanzados. Así pues, el que pregonizó este tipo de estudios y que fue el que prácticamente los popularizó fue George Papanicolaou, un médico de origen griego establecido en Estados Unidos, que empezó a hacer estudios de los pacientes con cáncer cervicuterino y hacer raspados de las zonas de lesión todavía en el lugar de la lesión de la paciente y hacer preparaciones delgadas que conocemos como frotis o extendidos, contrastarlos con colorantes y poderlos ver al microscopio y ver las diferencias de las lesiones ya evidentes clínica y anatómicamente presentes a las de las pacientes que no tenían estas lesiones y establecer los cambios que eran entre el proceso de las células normales a las células ya transformadas. Esto obviamente llevó un tiempo importante de proceso, de estudios, de preparaciones, de documentar los cambios, de presentarlos al gremio médico y finalmente fue que se aceptó ese tipo de procedimiento para hacer diagnósticos tempranos de lesiones precursoras de lo que conocemos como la displasia o las lesiones precursoras del cáncer, previas al cáncer. Y finalmente, cuando se estableció este tipo de estudios, prácticamente a partir del 1930 en adelante, prácticamente en Europa, en Estados Unidos, la mortalidad por cáncer cervicuterino disminuyó importantemente porque los diagnósticos fueron más tempranos. Y no fueron ya entidades que llegaban ya muy avanzadas y que prácticamente no había mucho que ofrecer a las pacientes. Esto también después, un poco más tarde, se empezó a difundir a otros países como Latinoamérica, ¿verdad? Entonces esto también, aunque empezó a nivel de cervix uterino, se empezó a desarrollar en otros tipos de muestras, por ejemplo, los derrames en cavidades serosas, como un derrame pleural, un líquido peritoneal o de ascitis, también algunas entidades neoplásicas desprenden células en estos líquidos que se acumulan en procesos ya sea o inflamatorios o neoplásicos o alteraciones hemodinámicas, y este tipo de estudios permiten identificar si el problema de fondo que está condicionando estos derrames o trasudados en cavidades serosas pueden ser de origen neoplásico o de origen inflamatorio. Y esto ha ayudado pues también en estos sitios.
De ahí pues que la citología es una herramienta y también una disciplina que ya actualmente goza de una capacitación como especialidad o subespecialidad dentro del diagnóstico de la anatomía patológica, ya que esto ha aumentado en diferentes muestras, tanto ya ahora van y extraen con una aguja delgada y hacen vacío en lesiones que se encuentran pues a nivel por debajo de la piel, por ejemplo, nódulos mamarios, nódulos ganglionares, nódulos tiroideos, e inclusive guiados por imagen pueden hacer punciones de órganos internos como en mediastino, en retoperitoneo, sí, etcétera. Entonces de muy difícil acceso, sí, exacto, sí. Entonces esto ya ha llegado a estas latitudes, ¿verdad? Y cada vez se arman más elementos de experiencia, procedimientos de guías basados con imagen y podemos tener especímenes o muestras bastante pues interesantes. Muchas gracias, doctor. Eva. Doctor, ¿esto que me comenta entra dentro del campo que llamamos patología oncológica? Sí, de hecho, la patología es en esencia el estudio de todas las enfermedades. Y al igual pueden ser eventos que son congénitos, problemas que son adquiridos, como puede ser un evento infeccioso o un cambio degenerativo por la edad o por un problema de un mal uso o proceso de influencia con el medio ambiente que degrada o altera a los componentes orgánicos, o una transformación que sería una neoplasia de unas células que rompen sus ciclos o elementos que rigen su proliferación y crecimiento y que se hacen independientes y se comportan prácticamente como elementos autónomos o parásitos que pues, compiten con las células normales y finalmente pues, pueden condicionar pues la muerte del paciente. Entonces, el área que va hacia lo que son estas transformaciones que conocemos como malignas o cánceres, es lo que sería la patología oncológica y de hecho también una parte del área de diagnóstico de la anatomía patológica, que es quizás una de las partes que más se conocen por el público en general, es dictaminar si una lesión que está presente, que es una masa tumoral, es un tumor benigno o un tumor maligno y ponerle el nombre y el apellido para poder establecer una terapéutica apropiada para que el paciente pues supere a esta enfermedad. Entonces, sí, el área de el diagnóstico de los procesos oncológicos o neoplásicos es una de las quizás pues más conocidas o más, vamos a decir, importantes para el público en general de lo que hacemos en anatomía patológica para dictaminar la naturaleza y el comportamiento biológico de un proceso neoplásico. No, y sin duda tiene un papel fundamental porque dependiendo del diagnóstico que ustedes hagan, puede ser el tratamiento que se lleve a cabo también. Así es, así es. Muchas gracias. Muy bien, pues le recordamos a nuestro distinguido auditorio que esta mañana nos acompaña el doctor Marco Alonso Gallegos Corona, patólogo, y estamos hablando de las diferentes áreas de trabajo y oportunidad que tiene lo que es en sí la patología. Y recordarles también, doctor, que pues es la patología general, pero también dentro de su ramo, al igual que en las disciplinas médicas, hay patólogos que se dedican, por ejemplo, a glándula mamaria específicamente, claro, sí. Otros a partes blandas, a tumores ginecológicos, a tumores urológicos, es decir, es una gama impresionante de disciplinas dentro de la propia patología, ¿no? Claro, sí. De hecho, la patología general o la anatomía patológica general abarca pues, prácticamente todas las entidades de enfermedades, pero esto es pues espectro muy amplio, ¿verdad? De entidades que, aunque tenemos la fortuna de pues identificar y poder pues dictaminar la mayor parte de estos procesos, hay también la condición de que disciplinas muy específicas, como por ejemplo la patología de la glándula mamaria o la patología pulmonar o la patología del sistema digestivo, la patología hepática simplemente. O sea, hay algunos colegas que se interesan en algún grupo particular de entidades para diagnóstico y cuando se pues, involucran en este tipo de preparación de subespecialidades o especialidades
pues extraordinarias o importantes de profundidad o de extensión en una sola disciplina de las enfermedades, pues ven que es también en cada órgano, en cada entidad, en cada área anatómica, es una cantidad muy grande de procesos de enfermedad, tanto que a veces los patólogos generales tenemos un caso por ahí que nos está generando conflictos sobre su discernición, si es una entidad de tal o cual característica, aunque a veces nos apoyamos en técnicas especiales, que al rato platicamos un poquito de estas, ocupamos también compartir estos casos con pues elementos que tienen mayor preparación y experiencia en esa disciplina particularmente, para que en beneficio del paciente obtengamos una mejor observación y resolución del dictamen de diagnóstico. Sí, efectivamente. Eva. Doctor Gallegos, ¿qué hace un patólogo molecular? Sí, muy buena pregunta. De hecho, hace un momento comentaba de que el diagnóstico de las enfermedades ha ido creciendo en aspectos de complejidad, ¿verdad? Y cada vez más sofisticados. Desde el aspecto nada más de identificar macroscópicamente, a ver cortes histológicos, con técnicas de coloraciones variados. Y también ha llegado lo que conocemos como la biología molecular o la patología molecular a apoyar como herramienta diagnóstica. De hecho, por ejemplo, muchas entidades de enfermedades tienen muchos parecidos semejantes morfológicamente hablando, y no podemos dictaminar si es una o es otra entidad. Por ejemplo, hay neoplasias que son conocidas como neoplasias indiferenciadas de células pequeñas y azules. O sea, ¿qué decimos con esto? Que son todos muy parecidos, y hay un grupo de entidades que pueden ser un tumor hematológico, una leucemia, un linfoma, o puede ser un tumor epitelial, un carcinoma, o puede ser un tumor de origen de tejidos mesenquimatosos, un sarcoma, por ejemplo. Y no podemos, con las técnicas que tenemos convencionales, decir es tal o cual entidad. De ahí que ahí entra, hoy así, este tipo de procedimientos de diagnóstico más sofisticados y específicos que entra o conocemos como la medicina molecular. Una de estas es la inmunohistoquímica, que es decir, se elaboran anticuerpos específicamente dirigidos en contra de determinantes de las células. Por ejemplo, una célula es un ente que tiene diferentes componentes, la membrana celular, elementos de proteínas, están con la membrana celular relacionados, citoplasma, filamentos de lo que conocemos como el citoesqueleto, organelos específicos, secreciones o gránulos intracelulares, y también a nivel genético, en el DNA, la célula tiene algunos componentes genéticos defectuosos o mutaciones que pueden ser documentadas con estas técnicas. Así que hay anticuerpos en contra de elementos de la membrana celular, elementos contra los citoesqueleto, por ejemplo, o los filamentos intermedios de las células, o componentes de gránulos o de secreciones celulares, o elementos nucleares también que pueden ser identificados con estas técnicas de inmunohistoquímica. Además de estas técnicas de biología molecular, se utilizan otros elementos. Ahora, mucho va pegado a lo que es el estudio de la genética. El DNA tiene obviamente elementos normales en las células pues sin problemas de enfermedad, y elementos anormales en las células afectadas con algún problema, no se diga neoplásico. Estas alteraciones que conocemos como mutaciones pueden ser identificadas también con técnicas de estudios dirigidos hacia lo que serían los componentes mutados, para poder ser evidentes y poder establecer un diagnóstico específico, y aparte establecer qué tipo de alteraciones genéticas tiene la célula alterada, para con esto apoyar al tratamiento de los médicos que se dedican al manejo de estos pacientes. Muy bien, doctor, muchas gracias. Una explicación muy importante y que nos abre los ojos de estos crecimientos que está teniendo el área de la patología para establecer diagnósticos más precisos, más personalizados y más individualizados. Estamos llegando, doctor, al término de esta emisión. Le agradecemos en infinito su presencia, compartir con nosotros esta información, y de nuestra parte, Eva, pues agradecer a nuestro auditorio
y que nos vemos en una próxima emisión de Soluciones Medicina. Gracias, doctor Gallegos. Un gusto saludarlo. Gracias a nuestro auditorio. Nos vemos dentro de 8 días. Bye. Muchas gracias. Gracias, doctor Gallegos. Muchas gracias. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.